decir que cuando hay una lesión que interrumpe la continuidad de los tejidos que nos evitan estas infecciones, pues son los que principalmente es lo que principalmente va a llevar a esta traslocación y a la bacteremia por infección, por este agente. Otro punto importante es que cada vez hay más evidencia de infecciones por Clostridium difficile. Esto ha incrementado por muchísimas razones. Hace muchísimos años se decía que Clostridium difficile, por ejemplo, no afectaba a los niños porque no tenían receptores para la toxina. Sí estaba la bacteria, pero no había receptores para la toxina. Hoy sabemos que los niños también son presas de la afección que tiene la toxina de Clostridium difficile. Existe también todo un árbol de toma de decisiones para llegar al momento en cuando iniciar el tratamiento. También sabemos hoy que este agente Clostridium difficile es uno de los agentes más importantes que están relacionados de forma directa al desarrollo de colitis neutropénica. Entonces, todos esos puntos es muy importante tomarlos en cuenta. Entonces, pasamos a otro punto que es la microbiología. En relación a la microbiología, esto es algo que todos conocemos, todos sabemos y decimos no, los cocos son más frecuentes, los bacilos son más frecuentes. La verdad es que esta evidencia la tuvimos hasta antes de 2011. En 2011 nos decían, que nos explicaban que bueno, que inicialmente por ahí de los años 60 los agentes que más frecuentemente se aislaban eran las bacterias gram negativas. Conforme pasó el tiempo y aparecieron nuevos elementos como es la profilaxis con quinolonas que se empezó a dar y se iniciaron la aplicación de los dispositivos intravenosos, entonces en los años 80 hubo un cambio en la epidemiología microbiológica de las bacteremias. Para el año 2000 habían publicaciones que decían, no, bueno, en mi población son más los gram negativos, en mis poblaciones son más los gram positivos. ¿Qué hubo ahora? Ahora entonces tenemos nueva información, nueva evidencia que nos habla, se han hecho grandes análisis, hoy se han conformado diversos grupos colaborativos en donde participan varios países, diversas instituciones en todo el mundo y hoy contamos con más información, qué es lo que pasa en todo el mundo. Y es importante porque a veces decimos, bueno, pero México es México. Sí, pero México tiene las bacterias que están en todo el mundo y dentro de México hay diversos países. Dice una amiga mía, cuando hablamos de vacunas, que nuestro México tiene muchos Méxicos. Y entonces, en cada lugar o en cada hospital puede ser variable la biota, que es importante saber lo que sí existe y a lo que nos podemos enfrentar todos los días. Y entonces tenemos dentro de los gram positivos Staphylococcus negativos a coagulasa y Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, Streptococcus faecium resistente a vancomicina. Esta bacteria ha venido a desplazar Enterococcus fecalis, que por mucho tiempo era causa de bacteremia en estos pacientes. Y también tenemos Streptococcus del grupo viridans, Streptococcus pneumoniae, que no se nos debe olvidar que sigue siendo un agente que causa neumonías aún en el paciente oncológico, y Streptococcus pyogenes. Dentro de las gram negativas, aquí están englobadas las del grupo JASEC, las del grupo escape, y tenemos que es Escherichia coli, Klebsiella, especies de Klebsiella, Enterobacter, especies, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Acinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia. Muchas de estas bacterias tienen resistencia intrínseca de por sí, por herencia, a muchos antibióticos, pero además han empezado a generar nuevos mecanismos de resistencia y seguramente ustedes saben que dentro de los mecanismos de resistencia a las bacterias no nada más es la producción de beta-lactamasas, tenemos alteración de enzimas, tenemos ausencia de las porinas que permiten el paso de los antibióticos para que entren dentro de la célula y ejerzan acción, hay también trastornos o aparición de bombas de expulsión que lo que hacen es que el antibiótico ya entró, pero la bomba lo agarra y lo vuelve a sacar. Todo esto, estas bacterias son expertas, en especial las bacterias como Pseudomonas y Acinetobacter, en hacer todo esto. Y todo esto, nosotros, los microbiólogos o los infectólogos,
necesitamos conocer, que ahora prácticamente los sistemas Bactec nos pueden reportar si hay bombas de expulsión o si hay ausencia de porinas o si hay una disminución en el número o en el tamaño de la porina. Y todo eso nos ayuda a decidir la terapia adecuada de un paciente. Entonces, pero además, en el consenso europeo, en la conferencia europea, grupos de expertos se reunieron y dijeron, bueno, vamos a ver cómo estamos epidemiológicamente. Y diversos hospitales o médicos que trabajaban en hospitales que tenían experiencia con estos pacientes decidieron hacer un cuestionario para saber cuál era su biota más frecuente. Y entonces ellos encontraron que en Europa entre el 8 y hasta el 56% eran enterobacterias y de Cocos gram positivos solamente un 24%. Había una relación, en la mayoría pues había enterobacterias, diferente a lo que pensamos en algún momento, ¿no? Porque decimos, bueno, Europa seguramente tiene más cocos, no, tiene más enterobacterias. Y bueno, además, a la par han aparecido revisiones sistemáticas de la literatura por Tumbarello. Estas revisiones sistemáticas de la literatura nos han demostrado que hay bacilos gram negativos hasta en un 49% y de ellos la más frecuente es Escherichia coli. Mi tesis en el Hospital Infantil de México fue de enterobacterias, hace no mucho, aunque parezca. Y lo que encontramos fue más frecuencia de Escherichia coli, con mayor frecuencia. Bueno, y en este estudio, entonces, en esta revisión sistemática de la literatura, tenemos que Pseudomonas y Acinetobacter se logra identificar hasta en un 43% de los casos. Cuando a esto le sumamos la resistencia bacteriana, la mortalidad, que en los años 60 eran del 25% por infección en el paciente hemato-oncológico y bajó hasta un 6% en los años 80 después de la introducción de los antibióticos, vemos que ahora va hacia arriba otra vez. La mortalidad está incrementando ahora por el uso de esos antibióticos de amplio espectro. Y lo que lo está ocasionando es precisamente la resistencia bacteriana. Sabemos de nuevos genes que se transmiten por plásmidos de E. coli que le dan resistencia a la colistina. Entonces, si ya tenemos resistencia a todos los agentes, ¿qué va a pasar? Hay nuevos antibióticos que recientemente llegaron al país, pero para el uso de estos antibióticos se deben de tener conocimientos microbiológicos muy precisos. No porque sea una cefalosporina con una cefalosporina de quinta generación o una cefalosporina con un nuevo inhibidor de beta-lactamasas, no por eso nos va a salvar del problema. Hay que saber qué tipo de resistencia tiene la bacteria para ver si este antibiótico es útil o no lo es. Entonces, como ven, se nos está complicando todo. Entonces, este esquema que inicialmente teníamos, pues ahora lo vemos con bacterias gram negativas, en donde vemos que van en incremento y que la mortalidad está en incremento por la resistencia a antibióticos. Por último, voy a hablarle de dos aspectos importantes. Uno es el riesgo, que ya todos los conocemos, y otro que es eso de predicción de riesgo y por lo tanto, ¿qué es un tratamiento apropiado? Entonces, los factores de riesgo ya los conocemos, partimos de la neutropenia, pero de la neutropenia históricamente se han evaluado diversos otros factores de riesgo. Y bueno, aquí hablando un poquito del factor de riesgo específico, que es la mucositis, que vemos que se puede clasificar por grados, y esto nos invita a tomar decisiones terapéuticas. Vemos entonces que la quimioterapia y la radioterapia inducen ciertos elementos que van a llevar a apoptosis celular y que van a llevar a daño en las mucosas. La mucositis es un fenómeno entonces que se produce secundario a la quimioterapia, pero que es la puerta que abre para la infección por bacterias. Entonces, hoy sabemos, también se ha hablado hoy en día de nuevos biomarcadores. Antes decíamos, bueno, proteína C reactiva, procalcitonina, interleucina 8, interleucina 6, interleucina 12,
Y resulta que a partir del 2012 se hicieron estudios, esos no los traigo, se hicieron estudios en donde se evaluó la relevancia que tienen estos biomarcadores y lo que se encontró es que no establece la diferencia entre un proceso séptico y un proceso inflamatorio intenso no infeccioso en un paciente oncológico. Hay evidencia, hay 3 artículos, uno de ellos es un metaanálisis que lo evidencia. Entonces, a partir de ese año para el día de hoy, se han desarrollado se han tratado de identificar nuevos biomarcadores que nos pueden ayudar y que sean más específicos. Son biomarcadores que son derivados de metabolismo, productos lipídicos, y bueno, uno de ellos es la citrulina. La citrulina es un biomarcador que se ha identificado que es que cuando disminuye, la mucositis es más severa. En algunos lugares entonces lo utilizan como un marcador para definir la intensidad de la mucositis. Esto pues nos lleva a traslocación bacteriana, pero si además de la mucositis le agregamos que en muchos lugares pues hay profilaxis con quinolonas, trimestoprim con sulfametoxazol, esto lleva a incrementar el riesgo de Streptococcus del grupo viridans. Entonces, lejos de ayudarnos con el uso de estos antibióticos, nos incrementa el riesgo de tener este agente y por lo tanto el riesgo de muerte. Ya vimos que está directamente relacionado la bacteriemia de Streptococcus del grupo viridans con la progresión rápida de un proceso infeccioso y de muerte. Ok, entonces viene algo que se ha trabajado desde los años 90, en donde hablamos un poquito de, me faltan 5 minutos, un poquito de estratificación de riesgo. Y rápidamente, en adultos, ¿qué hay? En adultos existe una escala que se llama MASC. Esta escala de riesgo ayuda mucho a definir aquellos pacientes que tienen alto riesgo, que ameritan un ingreso hospitalario y que ameritan un tratamiento intravenoso. Y los ayuda a diferenciar de pacientes que no requieren de un manejo intrahospitalario.